¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Un gusto y un placer volver a saludarte nuevamente por obra y gracia de Dios. Le damos las gracias porque nos permite la vida y la salud en este domingo para poder compartir nuevamente un mensaje de su bendita palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio Vida y enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 14 y hoy el tema que vamos a ver abarca del versículo 12 al versículo 25 y se titula Institución de la Cena del Señor. Voy a ir leyendo y vamos a ir analizando a la par lo que el Señor nos revela en estos versículos, en el nombre de Jesús. Y dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ok, aquí en este caso dice que estaban en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ya habíamos comentado en videos anteriores todo el trasfondo de lo que es la celebración de la Pascua, que es para recordar cuando el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que la última plaga que sale por la boca de Faraón es que todo primogénito del pueblo de Israel iba a morir, que es lo que hace el Señor, que manda al ángel de la muerte para que entre en toda casa y tome la vida de los primogénitos. Y le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés que instruya que a un corderito macho sin defecto lo sacrifiquen y que la sangre la pongan en el marco de las puertas, y que donde la muerte llegara y viera la sangre del cordero, que no entrarían a tomar vidas en esa casa, y donde no estuviera la sangre del cordero, ahí entraría la muerte a tomar vidas en esa casa. Por eso es que nos dice que cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, y eso es un símbolo que se representa de ese antiguo pacto que hizo el Señor con Moisés, se representa cuando el Señor Jesús muere por nosotros en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por eso le dicen: ¿dónde quieres que vayamos para preparar para que comas la Pascua? Y sigue diciendo: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí es un tema muy bonito porque el Señor, dentro de los dones espirituales que vamos a ver más adelante, hay uno que se llama palabra de ciencia. Y aquí es donde el mismo Señor Jesucristo da las indicaciones a los discípulos de lo que tenían que hacer, a dónde tenían que ir, qué iban a ver, qué iban a encontrar, qué tenían que decir. Esa es la palabra de ciencia, es la palabra que el Señor da de una manera de instrucción muy clara para poder cumplir con una encomienda o misión que Él nos asigna. Un ejemplo para complementar esto es cuando a uno de sus discípulos más adelante también, no de los 12, aclaro, un seguidor de los nuevos creyentes de su iglesia, le habla y le dice que tiene que ir a un lugar y le da las señas específicas, y el punto es que iba a llegar a conocer a Pablo y él era el que iba a orar por él para que a Pablo se le cayeran las escamas de los ojos y ya pudiera recuperar su vista. Bueno, pero continuamos.
Y dice el 15: y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar, refiriéndose un poco a lo que iba a suceder y que fue lo que analizamos en el video anterior, cuando alguien cercano te traiciona. En este caso a Jesús lo iba a traicionar uno de sus 12 discípulos que durante todo su ministerio había compartido con él. Dice el 19: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, refiriéndose a lo que él iba a padecer por cada uno de nosotros y por los pecados que cometemos. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué grande carga era para Judas Iscariote el traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y qué grande iba a ser también y tremendo su castigo por haberlo hecho. Dice el 22: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Aquí se estaba refiriendo a que su cuerpo iba a ser molido, iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser clavado en una cruz por amor a nosotros, pagando una condena que a nosotros como pecadores nos tocaba pagar. Y aquí nos habla de que tomó pan. El pan era pan, como lo dice al principio, era pan sin levadura, no era un pan normal, no era una galleta, era un pan con hierbas amargas, muy parecido a lo que es una galleta salada, parecido en cuanto a figura, para que te hagas una idea. Y luego dijo: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Al decir el nuevo pacto, entendemos que el pacto anterior de la Pascua queda siendo el antiguo pacto, que es el pacto que se le dio al pueblo de Israel, y el nuevo pacto pues es algo que se va a extender de manera universal para toda la humanidad y para que todos tengamos esperanza, ya que anteriormente en el antiguo pacto solamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, era quien tenía acceso a la salvación, y dentro del nuevo pacto ya todos tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí hay algo bien importante también, que en la religión tradicional lo toman con un concepto que se llama transustanciación. Transustanciación, que literalmente enseñan a la gente, a los creyentes de la religión tradicional,
que Cristo literalmente está en ese pan, en esa hostia que ocupan, en esa oblea, y que el vino realmente es la sangre de Cristo, que es derramada por nuestros pecados en la cruz. Pero aquí el Señor está hablando en sentido figurado. Es algo simbólico. No es realmente que te vayas a comer a Dios. A Dios no se le come. A Dios se le recibe en el corazón. Así lo dice la palabra, así lo dice la Escritura. Esto es un hecho meramente simbólico. Gloria a Dios. Entonces no debes creer que es algo literal. Incluso vamos a tocarlo más adelante cuando estudiemos la historia de la religión tradicional, pero pues la religión tradicional se fundó 400 años después de la muerte del apóstol Pedro. La fundó un emperador romano llamado Constantino el Grande, el cual hizo una religión universal, que dentro de esa palabra universal el concepto es vamos a hacer agua de tutti frutti y tomo limones, tomo naranjas, tomo guayabas y tomo todas las frutas con las que yo pueda hacer agua y hago mi ponche de frutas ahí. Más o menos algo así hizo este señor Constantino, ya que de todos los pueblos que en ese momento tenían conquistados, él al hacer una religión universal, lo que hace es tomar partes, enseñanzas, creencias de cada una de esas religiones, y así es como él crea su religión. Y lo que es el concepto de la oblea u hostia, esa lo toma de los egipcios, redondita, y si te has dado cuenta, la tienen en un artefacto metálico que saca muchos rayitos, y dicen que ese es el Cordero de Dios. Literalmente, que la oblea es el Cordero de Dios. Y si le pones atención a esa imagen, es más similar al sol que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes adoraban al sol? Los egipcios adoraban al dios Ra. Y esa es una de las doctrinas o enseñanzas o creencias que Constantino tomó de los egipcios para que se identificaran todos aquellos que adoraban y creían en el sol con su nueva religión universal. Entonces, cuando alguien te diga que Cristo está en la oblea, literalmente no lo debes creer. ¿Por qué? Porque eso fue un acto simbólico. Igual que su sangre en el vino es un acto simbólico. ¿Qué quiere decir un acto simbólico? Bueno, pues hay una parte donde, por ejemplo, Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, que más vale que te lo saques, porque es mejor entrar tuerto al reino de Dios que completo irte al infierno. Ahí no se refiere que todos nos vamos a andar sacando los ojos, sino ya todos estuviéramos tuertos. O sí, sin los dos ojos, pero es un sentido figurado. ¿Cómo entendemos cuando es un sentido figurado y cuando es un sentido literal? Obviamente encomendándonos al Espíritu Santo, único maestro, único intérprete de las Sagradas Escrituras. Él es el que nos va a ir revelando si nos encomendamos a Él, para no caer en este tipo de errores doctrinales que nos hacen creer y que por eso hay tanta división. Pero te repito, es importante que entiendas que esta parte es meramente simbólica, hablando de la religión tradicional. Ahora vamos a la parte evangélica, los cristianos. Tristemente,
hay congregaciones u organizaciones cristianas que también, así como en la tradicional, pues todavía quieren dominar o manipular a los creyentes que asisten con ellos para que hagan las cosas que ellos indican, y si no lo hacen así los amenazan con no darles la Santa Cena, como si esa fuera la causa de la salvación. Es un acto simbólico de fe que debemos hacer, sí, está muy bien. Ya hablamos de la frecuencia, pero aquí lo más importante es recordar que esto, lo hagas o no lo hagas, no es motivo de que te vayas a condenar o que te vayas a hacer más espiritual. Simplemente es conmemorar y recordar en ese acto de fe o en ese acto simbólico. Siempre lo he comparado, porque es el hecho de conmemorar la libertad que Dios le dio, hablando de la Pascua, al pueblo de Israel cuando le da su independencia y lo saca de la esclavitud de Egipto. Llevando eso al nuevo pacto, pues obviamente Egipto es el pecado, el pueblo de Israel ahora es todo aquel que crea en el Hijo de Dios, se vuelve hijo de Dios el que cree en Jesús, y eso también pues viene siendo de manera simbólica. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, y esa es la comparativa que se hace. Imagínate que nosotros, como aquí en mi país, en México, los 15 de septiembre por la noche se reunía, antes de la pandemia, el presidente en turno, se reúne la gente ahí en el Zócalo, en la explanada que está enfrente al palacio, y el presidente toca la campana y grita que viva México. Y al siguiente día hacen desfiles donde pasa en una calle marchando pues el ejército, las escuelas, algunas dependencias de gobierno, algunas organizaciones. Y que si tú no puedes ir a ese desfile, que si tú no puedes ir a ese grito en la noche, ya no fueras mexicano. O si eres de otro país, cuando celebran tu independencia y no puedes asistir al evento cívico que organiza tu gobierno, perdieras tu nacionalidad. Pues no pasa así, no funciona así. Igual aquí, o sea, esos eventos, por eso lo comparo mucho, porque son para conmemorar y recordar lo que en su momento tuvo que pasar para que nosotros tuviéramos libertad y fuéramos independientes. Igual pasó con Israel en su momento, y en lo espiritual así pasa con nosotros. Recordamos, una vez al año vamos conmemorando esta situación, pero hay líderes que atrapan ahí con esa creencia al creyente y lo trabajan aquí en la mente y le hacen pensar que si él no toma la Santa Cena está mal con Dios. Y por eso es que vienen esas frecuencias de que cada quincena, que cada semana, que cada mes, porque es como controlan al creyente. Y hermano, y si usted no toma la Santa Cena, y ya los demás van a empezar a hablar que de seguro no la toma porque anda en pecado, porque anda mal, cuando las razones pueden ser muchas, no solamente esas. Y si está en pecado y va a tomar la Santa Cena, pues tampoco eso lo va a salvar ni lo va a hacer más espiritual. Lo que te va a hacer más espiritual es orar al Señor, buscarlo con todo tu corazón. El tomar la Santa Cena no es malo. Lo malo es cuando te hacen creer que de eso depende tu salvación y te manipulan y te utilizan, fundamentándote miedo a que si no la tomas, Dios ya no te va a salvar. Ese es el problema en ese sentido con la institución de la Santa Cena. Puedes buscar, tengo más videos sobre este tema, hablando de la frecuencia, hablando del sentido. Y realmente el Señor ahí estaba instituyendo
¿Cómo lo íbamos a conmemorar cada año para recordar ese sacrificio y esa libertad que Él nos dio de nuestra vana manera de vivir a esta nueva manera de vivir que Él nos da por medio del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Pero hasta ahí, nada más. ¿Quieres hablar de salvación? Recuerda, el que creyere en Él y fuere bautizado será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que realmente tenemos que entender. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la manera en la que Dios, por medio de su palabra, nos dice cómo podemos ser salvos de la condenación o de la muerte segunda y podemos estar en su reino, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Pero que nadie te engañe, que nadie te manipule. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Si tienes alguna duda, déjame tu comentario. Si me puedes apoyar dándole me gusta a este video para que se difunda más, te lo voy a agradecer, porque con esto compartimos la palabra de Dios. Te repito mi nombre, Alejandro Rodríguez. Subo un video todos los domingos. Si tienes algún tema, también lo puedes proponer. Y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, para que sigamos conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga en gran manera.